Listo. Ok, ya estamos en Facebook Live. Vamos entonces a arrancar. Hola, buenas tardes. Le habla JM Padrón, fundador y CEO de JM Team. Como siempre, todos los viernes a las 4 de la tarde, hora de Ciudad de México, 5 hora de Miami, tenemos la entrevista con JM. Es una serie de entrevistas que hemos hecho todos los viernes con personalidades del sector de bienes raíces comerciales. El objetivo es compartir, difundir información, mejores prácticas sobre el sector de bienes raíces comerciales. Hoy vamos a tener el tema de valuaciones comerciales y en especial valuaciones agrícolas. Siempre tengo que decir el tema que acabo de inventar hace 2 semanas, que hoy es viernes y los inmobiliarios comerciales. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Hoy tenemos a un invitado de verdad de lujo. A veces me da risa y yo no quiero discriminar ni nada, pero como la gente siempre dice que tiene invitados de lujo, invitados y de verdad que no son de lujo, o sea, que no llegan ni a tercera clase, ¿no? Nosotros en las entrevistas con JM, sí, de verdad que todas, y pueden revisar todas las entrevistas que hemos tenido, han sido, y no voy a quitar la palabra de lujo, voy a decir, los participantes, los invitados que tenemos son de primera línea. Entonces hoy vamos a tener a Max Gill, que es uno de los líderes de evaluación y consultoría del sector inmobiliario en México y Latinoamérica. Tiene 22 años de experiencia en bienes raíces. Es perito evaluador británico. Se graduó en Londres en 2001. También tiene un Master of Science. Es NRICS SIOR. Es codirector en el equipo de Avison Young, responsable del área de evaluación y consultoría inmobiliaria y agrícola en México y Latinoamérica. Max ha trabajado por 9 años en México en una variedad de proyectos inmobiliarios agrícolas en 16 países de América Latina. Durante su carrera, Max trabajó en Londres por 6 años, en Madrid por 7 años y en Ciudad de México los últimos 9 años. Max también ha intervenido en otras áreas inmobiliarias como gestión de fondos, inversión, brokeraje y gestión de activos, tanto del lado del cliente como del corredor. En 2006, Max encabezó el área de evaluación y consultoría de Savills en Madrid, donde fue responsable de España y Portugal. Mantuvo esta posición por 5 años. Posteriormente fue promovido para encabezar el mismo puesto en Latinoamérica con base en Ciudad de México recientemente. Recientemente Max fue director en CB Richard Ellis, México, en el equipo de evaluación y consultoría durante 6 años antes de unirse a Avison Young, donde tuve el gusto de conocerlo en un entrenamiento que hicimos en conjunto para ser verdugos de los que van a entrar a ser en RICS. Es una broma.
Max es bilingüe, habla inglés y español, ha consultado y valorado los principales tipos de activos como oficinas, terrenos, centros comerciales, residencial, industrial, hoteles, así como valoraciones de tierra y proyectos agrícolas. Sus clientes incluyen fondos privados e institucionales, bancos, gobiernos, empresas privadas y particulares. Max tiene un profundo conocimiento en el proceso de evaluación y consultoría, dado que ha valorado los principales tipos de activos en el sector inmobiliario en 20 mercados diferentes internacionales. De estos, 16 en América Latina. Él es responsable de supervisar y colaborar en una variedad de proyectos de evaluación y consultoría de tipo comercial, corporativo, residencial, hotelería e industrial, así como de tierra y agrícola en Avison Young. Max ha trabajado en México y países de Latinoamérica, tales como Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Surinam, Uruguay, Argentina y Colombia. Bienvenido, Max. Primero que nada, te quiero dar las gracias de haber tomado un poquito de tu tiempo para participar en esta entrevista. Yo sé que todos tenemos el tiempo contado y el tiempo vale oro, y así que agradezco muchísimo de que esta tarde puedas compartir algunas cosas de tu larga trayectoria. Hola, José Miguel, muchas gracias por la presentación. El placer es mío, encantado de conocer a todos ustedes y es un placer estar aquí con ustedes esta tarde. Bueno, vamos a arrancar entonces y Max, entiendo que has trabajado unos 22 años en inmobiliaria, primero en Londres, después en Madrid y ahora en México. Cuéntanos sobre tu experiencia y por qué terminaste en México, igual que yo, por cierto. Sí. Pues yo, como se ve en mi acento, yo soy británico, soy de Gales, un país bastante chiquito, 3 millones de personas. Y después de graduar fui a vivir en Londres, estuve en Londres 6 años. Pero siempre quería aprender español y cuando tenía 20 años fui a vivir en España 6 meses y ahí es cuando aprendí español. Viví en Salamanca 3 meses y después en Málaga 3 meses y fui a escuelas de idioma. Entonces, después de estos 6 meses volví a Londres y decidí, pues, no vale la pena aprender un idioma, poner todo este esfuerzo si nunca lo vas a usar. Entonces, siempre quería volver a trabajar en España. Entonces, después me cualifiqué con DTZ en Londres, en Berkeley Square, en West End of London. Y después fui con JLL a Madrid. Estuve con ellos como 3 años y después fui a Savills trabajando en Madrid. Y ahí llegó el crisis en 2008, pero realmente no fue un crisis para el sector de valuos, fue un crisis financiero que afectó más los brokers. Pero siempre, y es una razón porque me gusta este vida de valorador, es un trabajo bastante sólido, es una línea de negocio bastante sólido. Es decir, siempre las empresas van a necesitar valuos, los bancos, los fondos, los propietarios, cuánto vale mi terreno, mi edificio. Muchos fondos tienen que valorar a fuerzas 4 veces al año. Entonces a mí me encantó hacer valuos, pero llegó el crisis y nosotros no bajamos de facturación, subimos, pero en esa época Savills quería expandir en Latinoamérica. Entonces querían alguien que puede ir ahí y liderar el proyecto ahí en Latinoamérica para valuos y consultoría. Entonces me fui con mi esposa y 2 hijos en 2011. Mi esposa es argentina también, entonces eso ayuda que voy desde Europa hasta Latinoamérica. Entonces fuimos a México y estuve con Savills como 1 o 2 años y después me fui a CBRE como valorador, que es un equipo muy grande aquí en
Latinoamérica. Yo conocí el director, que fue el director de Colliers, y él se fue de Colliers a CBRE y me invitó a trabajar con él. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar, digamos, con muy buen equipo en CBRE, pero hace 3 años me incorporé con Michelle, que es mi socia. Tenemos un equipo de 6 personas. Y este año, en enero, fuimos a Avison Young, que es una empresa canadiense, que es la empresa creciendo más rápido, está creciendo más rápido en el mundo de bienes raíces. Es una empresa canadiense desde 1990 por ahí. Entonces, es una empresa establecida en Europa, Estados Unidos. Y tuvimos la oportunidad de liderar toda Latinoamérica desde aquí, desde México. Es muy buena oportunidad para nosotros. Podemos valorar muchas cosas, lo que queremos. Tenemos un dicho bueno, yo tengo un dicho, if it doesn't move, we can value it. Es decir, podemos valorar más o menos cualquier cosa si no se mueve. Si es terreno, oficina, proyectos agrícolas, podemos valorar. Entonces, tenemos experiencia en valorar, como dijiste en tu introducción, José Miguel, muchas cosas. Y eso vamos a traer esa experiencia a Avison y nuestro equipo, y estamos en pleno crisis ahora, pero la verdad estamos ocupados consiguiendo un negocio. No tanto negocio como queríamos, tenemos que buscar como todos, pero ahí es como llegué aquí a México, y llevo 9 años aquí y me encanta México, la gente, cultura, la comida, todo. Y mucho mejor clima que Gales, eso es cierto. Sí, de verdad. Yo de verdad que comparto contigo, bueno, tú estás trabajando con ellos, con Avison Young, pero de verdad que comparto contigo la agresividad de esa compañía desde que yo estaba en la Florida, cómo incursionaron en los Estados Unidos. Yo vi paso a paso a través de mergers and acquisitions, Sí. cómo han crecido y son una empresa muy sólida, muy seria, de mucho respeto, que está ya entre las primeras empresas. Y en México creo que entró muy bien, ya son miembros del ICEI, tengo entendido, Sí, el Instituto exacto. Comercial e Industrial. De verdad que felicito a la firma y felicito, bueno, porque seas tu parte, porque para que las empresas sean buenas tienen que tener gente buena. Muchas gracias. Sí, es bueno. Has trabajado, Max, en 20 países en total. Sí. 16 en América Latina. ¿Nos podrías compartir qué similaridades y diferencias has visto en los países donde has trabajado en Latinoamérica? Aparte de las diferencias de los slangs o de los idiomas que utilizamos, idioms que utilizamos en cada país, que una palabra en un país significa una cosa y en otro país otra, ¿no? Sí. Pues una cosa que necesitamos en bienes raíces siempre es información, ¿no? Los brokers necesitan rentas de mercado para estimar una renta. Los investment brokers tienen que saber cuántos se vendió una oficina, cuántos pesos o dólares por metro cuadrado se vendió la oficina clase A en esta calle. Y los valoradores dependemos mucho de información sobre terrenos, escrituras y todo eso. Y lo que yo he visto, porque yo he trabajado en Londres y España, es la falta de transparencia de información por toda Latinoamérica, en cualquier país. Eso no es una crítica, es como es, y hay que adaptar. Y todos los 17, incluyendo México, son iguales. Hay la información. En ciudades como México, Monterrey, Guadalajara es más fácil porque las empresas grandes producen reportes de mercado cada 3 meses, cada 6 meses para oficinas, pero si tú haces una value de una oficina clase A en León o en, no sé, Guanajuato o lo que sea, tienes que ir ahí y buscar información. Si estás valorando un terreno, si estás valorando un proyecto agrícola, siempre necesitas información.
y la única manera es ir al lugar y hablar con la gente. También hacer research en Internet, pero Internet muchas veces no te da la información tan bueno como la gente. Entonces, eso es lo que yo he visto en todos los países, que es similar. Pero eso es parte de la diversión de mi trabajo. A mí me gusta investigar. He trabajado en Belice, por ejemplo. Valoramos un terreno ahí. El dueño pensaba que tenía un valor de $200 millones. Lo valoramos nosotros en 12 y tuve confianza de nuestro valor porque tuve que hacer entrevistas. Fue un trabajo importante. Tuve que hacer entrevistas con 7. Normalmente hago entrevistas con 2 o 3 brokers locales, ¿no? Pero en esta ocasión tuve que entrevistar a 7 y todos me dijeron que sí, estuve bien con mi estimación y todo. Entonces, eso es lo que yo veo, todos tienen en común. Y pues eso sería el factor, yo creo que más importante. Sí está mejorando la cosa, pero era interesante cuando me fui de Londres a España, yo vi que había como diferencia de 10 años en el mercado en general, ¿no? Estoy hablando de la sofisticación, no solo con IT, pero en todos los aspectos, cómo trabajan la gente, cómo muevan. Y yo veo que Latinoamérica es como 10 años atrás de España. Eso no es una crítica, pero es como una observación. Pero me hace la vida más divertido porque hay que trabajar más, conocer más gente para comprobar que estás haciendo el trabajo bien como un valorador. Es importante, tú nombraste algo crucial, ¿no? Y de verdad muy importante, es que cuando no se tiene la información hay que buscarla. ¿Y cómo se busca? Como se dice vulgarmente, pateando la calle. Exacto. Hay que salir a patear la calle, a entrevistarte, a buscar, a conocer, porque con esa el es la cuchillo única manera en la vas a boca. poder conseguir, que vas a poder conseguir información fidedigna que puedas confiar. Y el caso de México es muy interesante, porque tú bien lo mencionaste. En México, Ernesto y los demás que me están oyendo, no sé si saben, pero en México, desde el 2004, creo que fue el año, formaron un instituto que es el Instituto Comercial e Industrial, donde manejan muy buena data, porque es la data de todas las compañías grandes que están en el mercado. Y manejan una data, pero la data es buena para Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Cuando te sale de allí a cualquier mercado, hay que ir a buscarla. Hay que ir a buscarla, hay que ir a buscarla a Hermosillo, hay que ir a buscar a Tamaulipas, hay que ir a buscar y hay que patear la calle. Igual que los países, después más adelante quizás Ernesto nos puede comentar sobre eso, los países más pequeños latinoamericanos todavía se hace aún más difícil la búsqueda de la información. Pero es así, hay que salir. Señores, escuchen esto. Si no tienen la información, tienen que salir a patear la calle. Correcto. Es que tú tienes que ir a la calle, independientemente que haya la información, porque no hablando de Ecuador, sino hablando de los Estados Unidos, en donde tú tienes CoStar, porque allá sí hubo un privado que se puso las pilas y los tiene como un estándar, pero el que no patea la calle y confía, pues de repente se está perdiendo ciertas oportunidades que pueden haber en el mercado y que para un informe serio de avalúos, pues tiene que incluirse, si no, pues, o sea, confiar en una fuente es como doble filo, o sea, cada fuente, o sea, acá todos tienen la oportunidad de opinar lo que quieran, pero el campo, el fieldwork es fundamental. Estoy de acuerdo. Sí, de acuerdo totalmente. Siempre hay que corroborar, pero cuando no tienes nada, bueno, tienes que empezar from scratch, ¿no? Como dicen. Seguimos por acá, Max. Otra pregunta que tengo para ti. ¿Cuál es el activo más extraño que has valorado?
Pues hay dos, uno en Gibraltar, bueno, los dos están en Gibraltar. Uno tenía dos motivos. Uno fue como incinerador de papel y también dobló como el crematorium, ¿no? Para la gente que mueren también. Eso fue un poco extraño. Pero creo que más extraño todavía fue un búnker nuclear. Wow. Tuve que evaluar eso para un banco. Un cliente quería, no puedo decir exactamente dónde estaba, pero creo que lo mencioné, pero es un búnker nuclear y eso fue interesante porque fue decomisionado, no estaba usando más, pero un cliente de banco quería poner un data center ahí porque estaba bien seguro y fue muy interesante porque fue usado para los militares en la Segunda Guerra Mundial y era muy interesante ir ahí a verlo, la verdad. Y no puedo decir mucho más porque es un poco, es muy secreto. Qué increíble, ¿no? Sí. Un búnker nuclear. Está como 100 metros bajo la tierra, como ves en las películas, paredes de metal y pues fue interesante, la verdad. Pero he valorado también muchos terrenos extraños. En Costa Rica tuve que valorar un terreno y tuve que llegar al terreno primero por coche, después por los quad bikes y después por caballo para ver el terreno. Eso fue interesante también. Wow, wow. Y en ese específico de Costa Rica, ¿cómo Sí. hiciste para conseguir la información? Sí. Porque también Costa Rica es un país muy pequeño que no tiene data y no tiene. ¿Cómo hiciste para conseguir la información de terrenos Sí. similares, en fin? En cada lugar donde voy, si yo he valorado ahí antes, que normalmente es el caso, yo siempre tengo uno o dos muy buenos profesionales y he visto en mi experiencia que si esta persona no tiene el conocimiento, el data que necesito, pues ellos conocen a alguien. Y si esta persona no sabe, pues ellos siempre, todo el mundo se conocen, la persona correcta. Entonces, en Costa Rica conozco un muy buen broker en San José y yo hablé con él y me dijo, yo no sé, pero te paso con alguien. Y esta persona me ayudó mucho porque era de la zona donde tuve que evaluar. Y él me dio información, también me presentó con otra persona, era como con 2 o 3 personas, también busqué información por internet y fue muy interesante, pero complicado porque a veces si no hay más que 2 o 3 personas, tienes que usar tu experiencia también en decidir un valor, un precio real, realística para el terreno, porque como ustedes bien saben, los dueños de los activos siempre piensan que valen más, que si no han hecho una value en los últimos años, siempre piensan que vale más que realmente que vale. Y estoy hablando de los dueños de las casas y todo también, todo el mundo piensan. Entonces, es nuestro trabajo dar un valor adecuado y eso es lo que hacemos. Definitivamente, definitivamente. Qué bueno, qué interesante esos dos avalúos que hiciste. Y empezaste este año como co-chair Sí, del área de avalúos y consultoría para la empresa Avison Young para toda Latinoamérica. Cuéntanos un poco sobre la empresa y cómo ves el negocio ahora después de COVID y en qué áreas ves oportunidades. Esta es una pregunta muy completa y a lo sí. mejor muy... No, está bien. Pues Avison Young como dije antes, la empresa que está creciendo lo más rápido en el mundo de bienes raíces, de consultoría. Somos
competencia típica JL, LL, Cushman, CBR, ofrecimos los mismos servicios. Aquí en México ofrecimos brokeraje de oficinas industrial y ahora hacemos evaluos y consultoría. Es una empresa muy sólido porque es privado, no tenemos accionistas. Los dueños de las empresas son los principals y en México aquí somos 3 principals, 4 principals, y es lo mismo en estructura en España, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Entonces eso es muy bueno porque es una estructura muy flat, no hay mucho hierarchy, ¿no? Entonces eso es muy bueno. Ya he conocido el COO de Canadá y otro miembro del comisión ejecutivo de board. Entonces es una empresa muy familiar y la verdad estoy muy cómodo, es muy buena empresa. Sectores de oportunidad, yo creo que somos nosotros de avalios y consultoría porque en las recesiones los sectores que pierden más siempre son los brokers de oficinas y especialmente con COVID ahora estamos viendo los sectores de hoteles y retail, comercial, centros comerciales locales sufriendo un montón por todo el mundo. Pero entonces los brokers de retail, hoteles están sufriendo. También hay oportunidades si la gente tiene cash efectivo. Ahora más que nunca es cash is king. Hemos visto que hay reducciones en Estados Unidos más o menos de 15% por lo menos de precios. Entonces, si tú tienes efectivo disponible, ahora es buena oportunidad. También hace unos años empecé a valorar, siempre he valorado agrícola. En España hice naranjas, cosas así, ranchos, pero empezamos hace 2 o 3 años a tomarlo más en serio aquí en México. Y nos ha ido muy bien porque el sector agrícola es muy interesante. Para mí es contracíclico. El mundo siempre van a querer comida. Aunque los hoteles, los restaurantes han bajado un 30% en consumption, para mí es un negocio muy estable. Es muy estable. Una de las últimas cosas que cerraron para COVID en Estados Unidos fue el Smithfields, que son los productores de cerdos más grande del mundo. El dueño es chino, pero Trump dijo, no voy a cerrar porque si yo cierro eso, estoy interrumpiendo el pipeline de comida, que es una necesidad humana, ¿no? Entonces, hay muchas similaridades entre agrícola y bienes raíces. El valor está en el terreno y los edificios al final del día. Entonces, yo lo considero como parte de bienes raíces, pero es un sector muy estable económicamente. Si hay crisis, y yo he visto muchas crisis, como 3 o 4, los últimos 22 años, siempre el sector de oficinas sufre rápido. Ahora mismo el industrial va bien en México porque nuestro amigo Jeff Bezos de Amazon, empresas así, están haciendo más logística, moviendo cosas a más personas en sus casas. Eso es interesante. Entonces, industrial no va tan mal, pero los sectores que están sufriendo, y tengo amigos también que fueron echados en España en 2008, 2009 porque eran brokers intentando rentar oficinas, pero si muere la economía, si es para 6 meses, un año, el impacto es de repente y es fuerte. Y ahora espero que, yo creo que esta crisis sí es una crisis muy fuerte, pero la verdad no lo veo tan fuerte como 2008, porque 2008 fue una crisis que duró 3 años. España sufrió mucho, todo el mundo. Y fue una crisis de financiación. Este es más una crisis que tenemos que acostumbrar y estamos acostumbrando poco a poco cómo superarlo. Y yo creo que mitad del año que viene vamos a estar muy bien. Pero hasta ahí vamos mejorando. Y no sabemos la verdad, pero eso es como lo veo yo. La gente ahora tiene ganas, los bancos tienen que tener más liquidez, no tienen tanto liquidez, están muy cautivos en prestar, pero la verdad
es que no hay una caída de todo el sistema financiero como pasó en 2008. Entonces, eso es la diferencia ahora que veo. Sí hay crisis, sí mucho desempleo por todo el mundo, pero la verdad no veo que este va a durar 3 o 4 años como 2008. Excelente. Bueno, yo concuerdo contigo. Inclusive ayer pude participar en un webinar, en realidad una charla que hizo mi gran amigo Luis Méndez, que Sí. es el CEO de Coldwell Banker Commercial. Sí. Y justamente presentó las tablas o los charts de cómo está el negocio de oficinas en México ahorita, en los principales mercados, y cómo está el negocio industrial. Y es increíble, definitivamente el negocio de oficina no se ve muy con mucho aliento, mirándolo hacia adelante. Sí. Sin embargo, el sector industrial está muy fortalecido, muy bueno, porque no es solo la distribución, como tú mencionabas. Yo creo que también es interesante ver que se está fabricando. Se están fabricando cosas, se están fabricando enseres, se están fabricando cosas, que inclusive con la comida. O sea, si tenemos que producir más cosas, también el empaque de la comida, todo eso va de la mano, ¿no? Entonces, es muy interesante. De verdad que también felicito a Luis por el webinar que puso, porque de verdad que fue muy interesante sobre los datos de cómo está tanto el sector de oficinas como el sector industrial en México. Bueno, yo creo que, bueno, Max, de nuevo, muchísimas gracias por participar. Vamos a tener ahorita unos 10, 15 minutos para preguntas de la audiencia del piso. Yo llamo el piso a los que estamos en Zoom, y la audiencia son todos los de Facebook. Entonces, yo voy a estar pendiente aquí también mirando a Facebook a ver si hay alguna pregunta. Y bueno, primero tomo alguna pregunta del piso. ¿Alguno de ustedes que quiera hacer una pregunta? No, pues yo a felicitarte, y Max, estoy muy contento de conocerte. Me parece interesante que a partir de avalúos se quiera desarrollar el negocio. Yo personalmente los avalúos pues es fundamental, pero yo lo he relacionado más con transacciones. Es decir, que si quieren que yo participe en una transacción, tiene que haber un avalúo. O sea, si no, ¿cómo vamos a funcionar? Eso es algo que yo he manejado, y digamos que es un estándar que me ha funcionado bastante bien, porque meterse en una transacción sin estar por lo menos con una base, con un piso de un avalúo, no tiene sentido. Yo no le llamo avalúo porque yo me voy con una visión muy relativa de los precios de acuerdo con las metodologías, para acomodarnos de la mejor forma en una transacción. Industrial no especula tanto como retail, ¿no? Yo creo que ahorita lo de retail pues no es una sorpresa, porque retail siempre es lo que especula más, y creo que eso es una generalidad de muchos mercados. Y bueno, esos son comentarios. Yo quisiera, con tu experiencia internacional, ver cómo manejas cuando a nivel corporativo se necesita una homogenización en metodologías. ¿Cómo lo manejarías tú? Porque eso es un tema de poner en línea al corporativo en qué es lo que se necesita en cada mercado, porque vamos a darle un valor a un método residual, o ¿cómo lo vamos a manejar? O que el evaluador defina según su criterio. Creo que, o sea, yo pienso que no es por ahí, sino que vale más la pena ir homogenizando, pero pues tú seguramente has tenido la oportunidad
de enfrentar alguna situación de este tipo? Sí, la verdad, la cosa más importante es tener estándares internacionales. Y yo conocí a José Miguel por el RICS, el Royal Institution of Chartered Surveyors. Yo llevo 20 años como socio y soy examinador, como dijo José Miguel, que yo entrevisto a la gente que tienen 1 año, 2 años de experiencia o 15 años de experiencia para saber qué experiencia tienen, que tienen buena ética, que saben realmente valorar. Solo hay 3 maneras de valorar una propiedad. Es métodos comparables, el income approach o el cost approach. Estos 3 métodos. Y estos son fundamentales en cualquier país del mundo. Pero también en temas de el nivel de empresa, si estás en una empresa internacional, es importante que todos son cantando de la misma hymn book, como decimos en inglés, que están todos alineados. Es complicado porque al final del día vas a ver unas reglas de cómo trabaja el gobierno en términos de impuestos en cada país. También cada país tiene gente que, como yo, que son internacional, que podemos valorar en cualquier país bajo las reglas de RICS, pero también tienen sus propios valoradores, como peritos valoradores en España, peritos valoradores aquí en México, y entonces hay 2 tipos de valoradores, lo que yo he visto. Pero es muy importante la comunicación. Cuando entramos aquí a Visonión, el jefe de Estados Unidos vino aquí 1 semana después que entramos de Nueva York. Estuvimos con él 2 días hablando de prácticas, compartiendo reportes, cómo haces eso, y sí, valoramos lo mismo. Pero es muy importante la comunicación. Cuando yo estaba en Savills en 2006 hasta 2012, yo era parte había un comité de riesgo a nivel de Europa. Éramos los jefes de España, Alemania, Irlanda, y nos vimos una vez cada mes para seguir la buena práctica, ¿no? de todo este tema de riesgo. Porque no hemos mencionado que los equipos de profesionales para empresas de bienes raíces que lleva más riesgo para la empresa somos nosotros, los valoradores. Si estamos negligentes en un avalúo, el cliente puede demandar para negligencia. Por eso nos contratan los bancos y tal, porque primero saben que van a tener un reporte de calidad, pero también hay riesgo si somos negligentes. Yo nunca he sido, tampoco nadie que conozco. Sí pasó una vez un compañero mío en Europa y la empresa perdió mucho dinero. Estamos hablando de como 20 millones. No pagó la empresa, pagó el seguro, pero si estás negligente, tu prima sube. Entonces, es muy difícil encontrar negligencia con un broker, porque un broker tiene que presentar un producto, la persona decide si compra o no, y si no, pues sí, es muy complicado. Pero con valoradores, el banco, el fondo, el vendedor, el comprador, negocia y presta bajo el valor que tú das, que tú emites. Entonces, estás llevando una responsabilidad muy alto, todos nosotros que somos valoradores, y hay riesgo, pero por eso necesitamos a fuerza seguir las reglas que muestra. No estoy hablando de corrupción ni nada, eso es aparte, eso es obvio. Pero estoy hablando más de hay que hacer tu trabajo competente y no usar mala información, hay que ser muy detallado en la investigación, tienes que presentar siempre los valores muy claros en español o en inglés, dónde sacaste el valor, cómo llegaste ahí, dónde está la evidencia. Entonces, esos son puntos importantes. En realidad, para complementar un poquito, son las competencias, ¿no? O sea, tienes que tener muy claro todo, cada una de las partes de la fase y para los que nos están oyendo allá afuera, a veces lo que es avalúo en nuestros países se lo toma muy a la ligera, ¿no? O sea,
¿no? El avalúo, y el avalúo te hace un agente de real estate que no tiene ni la menor idea, llega y te prepara un avalúo. Y entonces ese es el avalúo de la propiedad, no es así. Esto es mucho más profundo, es más, tiene que tener mucho detalle, mucha consideración, confirmación de las fuentes, como bien Max lo dijo. Es increíble, increíble tener todas las competencias muy bien hechas. ¿Alguna otra pregunta del piso? Déjame chequear aquí, Max. Hola, José Miguel, Pedro, Ignacio. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Mucho Hola, gusto, Pedro. Max. Mucho gusto, Pedro. ¿Cómo igualmente. estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, yo en la experiencia creo que, y me gustaría una opinión así muy objetiva, es en cuanto a los broker opinion of value. Decía Ernesto que pues, no se mueve si no es con algo de información. Por supuesto, todo esto dependerá mucho del broker y su experiencia y su calidad profesional, ¿no? Sí. Tiene que, vamos, también depende del tipo de empresa que está detrás. ¿Qué valor le das tú a una opinión? No tanto lo que vale, dando un rango suficiente para no comprometer. Por supuesto, esto permite pasar al siguiente paso, que es mandarlo al área que tú tienes y pues ya profesionalmente y con todas las credenciales, pues se hará un avalúo y eso cuesta. Pero, ¿qué opinas tú de esto? Es muy buena pregunta. Yo he visto muchos brokers opinion of value y también nosotros hemos hecho brokers opinion of value. La diferencia es que no llevamos responsabilidad legal para nada. Son opiniones nada más y no es un valor oficial según el Red Book de RICS. Pero todo depende, como dices, la experiencia de broker. Yo he visto unos muy buenos, muy bien hechos, pero hay que tomar en cuenta que muchas veces lo hacen gratis, entonces a veces no ponen el mismo tiempo que nosotros pondríamos en hacer un trabajo, pero yo creo que mucho depende de la experiencia del broker. También no solo la experiencia, pero la manera en que presentan la información. Yo hago muchos reportes de 120 y 130 páginas detallados con cash flows, toda descripción de la economía, los mercados. Si estoy valorando chiles y pimientas, tengo que mostrar un mercado de pimientos y chiles. También cash flows detallados. Pero no tienen que ser reportes de 120 y 130 páginas, pero sí tienen que mostrar exactamente cómo encontraron su valor, cómo llegaron al valor. Y eso depende de la calidad de la información. Sí deberían poner comparables, buenos comparables, no solo listings, pero shares también. Siempre hay que buscar mínimo 4 o 5 comparables. De hecho, yo normalmente hacemos pues mínimo 6 o 7 y intentamos que conseguimos lo máximo que podemos de shares también, porque al final los shares son mejor evidencia que listings. Pero yo he visto unos reportes de brokers que son 2 páginas, pero yo no, obviamente no tengo un problema, porque si tú dices al cliente al principio, mira, este no es un avalúo oficial, es mi opinión nada más, está bien. Y el cliente tiene que tomar su propia decisión basado en la información que tú das. Pero obviamente tienes que mostrar tu experiencia y poner esfuerzo en el reporte. Claro, no sé si eso contestó tu pregunta, Pedro. Sí, me queda claro. O sea, tú sí le das un valor, Sí. naturalmente que no es reconocido oficialmente. Sí. Y eso es importante decírselo al cliente en el momento, upfront, Sí. ¿no? Y ya de ahí entonces pues, ya sigue lo demás, claro. También hay que recordar que, aunque yo dije antes que los propietarios muchas veces ponen precios muy altos de sus activos, sí, eso es cierto, no todo el tiempo, pero muchas veces.
Pero también siempre yo digo, cuando voy para valorar una oficina, un terreno, un proyecto agrícola, que la persona que conoce mejor el producto es el dueño. Porque él compró el producto, lleva años intentando rentarlo, si está vacío. Él debería saber, y normalmente sabe perfectamente el mercado. Entonces, si yo soy un broker y hago una opinión de valor, siempre tengo que estar preparado que voy a discutir con el dueño. Pero si soy un broker y hago un broker opinion of value, tengo que estar dispuesto a discutir porque tengo que saber de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, eso ayuda el proceso, que normalmente el dueño tiene muy buen conocimiento del mercado, te puede dar comparables él sobre rentas cercanos, y eso ayuda el proceso también. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. Clarísimo. Encantado. Definitivamente, para agregar algo más, en México especialmente utilizan la palabra avalúo muy alegremente. Y entonces ves mucha gente que está, asesores agentes de real estate que hacen avalúos. Sí. Dice avalúo de tal propiedad y no son avalúos. Primero, que hay que diferenciar muy bien avalúo y opinión de valor, como Pedro muy bien lo estaba mencionando. Los brokers lo que podemos hacer es una opinión de valor. Que hay opiniones de valor, bueno, que hacemos, por ejemplo, yo las opiniones de valor básicamente por los estándares de evaluación, pero nunca digo que es una evaluación. Utilizando los 3 métodos, como debe ser, con fuentes confiables. Pero es muy importante a la audiencia allá afuera que sepan que hay opinión de valor y hay una evaluación. Son dos cosas aparte. Sí, de acuerdo. Y no puede un broker nunca llamarlo evaluación. No. Puede llamarlo opinión de valor. Opinión. Sí. Y generalmente es un rango. Tampoco son 1.235.037. No. Eso está entre 1.200.000 y 1.350.000. Ese es más o menos el rango de la opinión de valor de lo que hemos hecho. En mi práctica, yo ni hago ni brokers opinion of value ni avalúos. En mi práctica, yo eso no lo hago, y si me piden, yo les digo, no, yo no puedo, o sea, honestamente, yo no lo puedo hacer. Yo tengo un producto que incluye un análisis de valor, es un concepto de valor, pero como es con miras a la transacción, y yo soy suficientemente honesto con el cliente para decirle que el objetivo acá es una transacción finalmente. Entonces es otra visión completamente diferente, y por eso es que le puedo dar mejor precio que un evaluador inclusive, porque es precisamente. Exacto, y lo que yo he visto en los brokers opinion of value es que el mundo de real estate es muy pequeño, y si yo soy un broker y yo tengo un cliente y me pide un broker opinion of value, yo tengo que estar 100% seguro que le voy a dar un buen análisis, un buen trabajo, porque si yo doy un broker, un BOV a un dueño de un edificio y pongo 15 millones de dólares y realmente vale 20 millones de dólares, pues nunca me va a hablar más. Entonces estoy quemando mi reputación en el mercado local y va a ser más complicado que encontrar trabajo en el futuro. Por eso hay que trabajar muy duro y tener la confianza de que tú sabes cómo hacer el broker opinion of value, igual que cuando hacemos evaluos, tienes que saber cómo lo haces, porque si alguien me pide un evaluo, pues, por ejemplo, me pidió en España una vez valorar un teleférico, ¿no? Wow. Y yo sí, puede hacerlo por método de costos, puede hacerlo con reposición, método de costos, puede hacerlo por ingresos, pero como aplicas un multiplier a los ingresos es complicado. Obviamente no hay un cap rate porque no hay mercado para vender una operación de teleférico. Entonces, yo fui a Londres y había un señor que tenía experiencia en valorar teleféricos, supuestamente. Entonces, eso fue interesante y lo pasé todo a él. Y eso, pero nunca digo que sí puedo valorar algo si realmente no lo puedo valorar. Excelente,
excelente. Bueno, muchas gracias, Max, de nuevo. De verdad que te lo agradezco muchísimo a los participantes. El próximo viernes, 7 de agosto, vamos a cambiar lugares. Un colega y gran amigo me dijo, yo te quiero entrevistar a ti para hablar de tu libro y hablar de tus cosas. Entonces, en vez de la entrevista con JM, va a ser la entrevista a JM. Y voy a tener el placer y el gusto de que Ernesto, que está aquí con nosotros, me va a entrevistar. Y va a ser en blanco, nada de noticias. Bueno, aquí no, como ustedes ven, todo esto es muy ligero, muy sencillo, muy ameno, nada de preparado ni nada de este tipo. También quiero anunciar que la Universidad JM University, ha incorporado a 3 personas más en su staff. Los vamos a presentar oficialmente el viernes que viene, cuando me haga la entrevista Ernesto, pero le voy a dar los nombres ya. Es Gastón Reboredo, que es CCIM, CPM, SIPS. Gastón es especialista en Property Management, tiene una compañía en el sur de la Florida muy importante y justamente ha desarrollado junto con la universidad un curso de Property Management. Un curso inicial que va a ser la introducción y después una serie de módulos que van a dar una certificación en Property Management. O sea, creo que va a ser muy interesante. Después vamos a tener a Joe Pelayo, CCIM SIOR. Es un broker, como decimos vulgarmente, duro en la Florida. Y él va junto con la universidad, a desarrollar un curso sobre lo que es la parte de naves industriales. Bodegas, naves industriales, la anatomía de un edificio industrial, con todos los detalles que debemos de saber para eso. Y después, last but not least, nuestro amigo Ernesto, que está aquí, que va a trabajar también unos cursos de su metodología de evaluación, de cómo, la parte consultora, vamos a decir en general, más que de broker. También va a desarrollar un curso con nosotros en la universidad. Y así que vamos armando pues un grupo de personas en Latinoamérica. No queremos quitarle a CCIM, no queremos quitarle a SOIOR, ni queremos quitarle a RICS, ninguno de sus valores de educación, pero sí queremos ser como una introducción a seguir después más adelante una certificación de CCIM o CCIM o una certificación en MRICS o en este tipo de cosas. Entonces, bueno, seguimos al pie del cañón. El viernes que viene, entonces, será la entrevista a JM en vez de la entrevista con JM. Y bueno, de nuevo, Max, mil gracias. Espero que nos veamos en otro panel. Espero que nos veamos en otro panel pronto. Sí, ya creo que hemos estado en dos o tres paneles juntos, ¿no? Sí. Ok, bueno, muchas gracias. Un gran abrazo a todos. Placer. Muchas gracias a todos. Max, que Dios los bendiga. Néstor, encantado. Gracias. Dios los bendiga y que tengan un great weekend. Pedro, súper. Fausto. Igual. Muy Gracias. bien. Gracias. Excelente. Hasta luego. Adiós. Gracias. Bye bye. Adiós. Bye.